Vamos a revisar la siguiente parte que se refiere a las gráficas en coordenadas polares en dos dimensiones. Después de esto vamos a trabajar las tres dimensiones. Vamos a ponerle gráficas en coordenadas polares. Vamos a ver qué podemos hacer con este tipo de sistema. Vamos a recordar que en el sistema de referencias XY, que conocemos como sistema de coordenadas rectangulares, un punto P está definido por las coordenadas X e Y. Pero también recordamos que en álgebra de vectores a ustedes les enseñaron que ese punto también podía describirse con otro tipo de coordenadas. La primera coordenada era la distancia que había desde el centro de coordenada, desde el origen, hasta el punto P. Esa línea roja que en este caso está representando la coordenada R, que es la distancia del origen hacia el punto. Y la otra coordenada polar era la abertura que hay entre esa línea roja que sería R y el eje X positivo. De manera que si esa línea roja estaba en el segundo cuadrante, la abertura era mayor de 90 grados y menor de 180. Si está en el tercer cuadrante, la abertura era mayor de 180 y menor de 270. Y si esa línea roja estuviera en el cuadrante número 4, la abertura sería mayor de 270 y menor de 360. A esa variable le llamamos θ. De manera que en coordenadas rectangulares el punto lo conocemos como x, y, pero en coordenadas polares el punto lo conocemos como r, θ en ese orden, primero r y después θ. Vamos a sacar un dibujo de ahí de ese gráfico que hemos hecho. Tenemos un triangulito que se ha dibujado debajo de la línea roja. Vamos a decir que esa abertura es θ, como la que está en el dibujo. Es el lado de ese triángulo es R, como la línea roja. La distancia horizontal o la sombra que proyecta la línea roja en el eje X le vamos a llamar X, y Y al lado vertical de ese triángulo que coincide con la altura Y del sistema de coordenadas. Es un triángulo rectángulo, por lo que vamos a poder aplicar las razones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno, usted recordará que era el cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, el coseno de θ sería X entre R, de manera que si R que está dividiendo lo paso a multiplicar, quedaría que X es R por coseno de θ. Y esa sería la primera conversión. Si nosotros conocemos las coordenadas polares, podemos convertir a coordenadas rectangulares. También el seno del ángulo era el cateto opuesto entre la hipotenusa, en este caso el opuesto a θ es Y, y la hipotenusa es R. Así que esa R que está dividiendo la paso a multiplicar por el seno y obtenemos que Y es R por seno de θ. Esas serían entonces las conversiones que vamos a hacer en su momento. Vamos a intentar hacer algunas gráficas. Comencemos con la primera gráfica. Yo lo voy a hacer un poco rapidito. Ustedes sí tendrán que tener a la mano su calculadora para ir probando los datos. Vamos a trazar una gráfica de la función que se llama f de θ, porque depende ahora de θ, 4 coseno de 3θ. Es decir, r igual 4 coseno de 3θ. Vamos a llamarle a f de θ r, así como en las coordenadas rectangulares a f de x le llamamos y. Y para eso vamos a hacer una tabla. Por el momento vamos a escoger valores que yo le voy a definir, pero en realidad puede tomar más valores. A los valores de θ que yo quiero trabajar o que vamos a asignar, le vamos a aplicar la función. Por ejemplo, vamos a ir de 0 grados, de 15 en 15 en este caso. 0, 15, 30, 45, 60, 75 y voy a llegar hasta 195. Ya veremos por qué. Y vamos a calcular la función que es 4 coseno de 3θ. Es decir, para 0 grados, 4 coseno de 3 por 0. Para 15 grados, 4 coseno de 3 veces 15, que es 45. Para 30, 4 coseno de 3 veces 30, que es 90.
y así sucesivamente. Por ejemplo, para 45 el coseno sería de 45 por 3, que es 135. De 60, 3 tetas sería 180. De 75 es 225. De 90 es 270. De 105 315. De 120 360. De 135 405 hasta llegar a 195, en el que 3 veces teta es 585. Lo que obtenemos son valores de R. Debemos tener el cuidado de que la calculadora debe estar en grados sexagesimales para poder hacer el cálculo. La calculadora no puede estar ni en gradianes ni en radianes, así que verifique que esté en grados. Es decir, que ahí le aparezca una letra D mayúscula o le puede aparecer DEG. No puede aparecer en la pantalla ni G ni R, o GRA o RAD. Ninguno de esos dos. Debe ser D o DEG. Los valores que obtuvimos fueron 4, 2.83, etcétera. Ahí están hacia abajo. Así que vamos a intentar dibujar uno por uno. A mí no me va a salir muy bien el dibujo por la dificultad del PowerPoint, pero a ustedes les va a salir mejor. Vamos a pensar en el sistema de referencias XY y vamos a dibujar esas líneas que corresponden a cada ángulo. Por ejemplo, 15, 30, 0, 15, 30, 45. 0 ya está, sería el eje X. Ahí estaría 15, 30, 45, 60, 75, 90 ya estaba, 105, 120, 135, 150, 165, el 180 ya está. Y cuando llegamos al 195 observamos que ya están abajo, ya que coincide con la primera línea, que era la de 15 grados. Vamos a ubicar los puntos. Por ejemplo, para 0 grados, que sería la primera línea que está hacia la derecha, el eje X, la coordenada es 4. Así que vamos a medir con una regla 4 unidades. Podría ser 4 centímetros o con un escalímetro si quiere usar una escala más pequeña. Entonces 4, por ejemplo, para mí está... Bueno, vamos a colocar las referencias. 15, 30, 45, 60, 75. Ahí están todas. Cada una de esas líneas corresponde a ese ángulo que va de 15 en 15. Entonces comencemos. El primer punto, 0 grados, ahí está. Significa que en el eje X voy a medir, según la tabla, para 0 grados 4 centímetros. Ahora con la misma reglita, en 15 grados mido 2.83. Ahí está más o menos, ese sería el punto. Para 30 grados sería 0, así que sería el origen. Para 45, ojo que 45 está hacia arriba, pero el valor de R es menos 2.83, así que el valor de R negativo significa que me voy al lado contrario del eje. Si 45 grados está hacia el primer cuadrante, me muevo hacia el cuadrante contrario, un valor de 2.83. Mire dónde lo voy a poner. Ahí está. Ese sería 45 grados en el lado negativo, que coincidiría con 225, por cierto. Ese sería 2.83. Luego en en 60 ocurre lo mismo, es menos 4, así que en lugar de ponerlo en 60 me voy al lado contrario. Mire, allá en 240 quedó el punto. Luego en 75 otra vez menos 2.83, sería el lado contrario, allá abajo en 255, ahí está el punto. Y luego llegamos a 90 y otra vez llegamos a 0, sería el mismo punto que está en el centro. Vamos a 105, con 105 es 2.83, con 120 es 4, con 135 2.83, con 150 otra vez 0, llegamos al mismo punto que era el centro. Ahora con 165 nuevamente es negativo, menos 2.83, así que vamos al lado contrario de 165. Miren dónde lo vamos a poner. Queda allá por 345, en el lado contrario de 165. Y mire qué interesante, en 180
nos da menos 4, así que 180 al lado izquierdo, y como es menos 4 nos vamos hacia el lado contrario, que es el lado derecho, y quedaría montado sobre el primer punto que dibujamos, ese, mire. Si siguiéramos con 195 nos da menos 2.83, y observamos que como es negativo sería al lado contrario, otra vez quedaría montada ahora sobre el segundo punto que está en 15 grados, mire. Eso significa que a partir de 180 los puntos van a comenzar a repintarse. Usted puede seguir tabulando y lo que va a pasar es que van a seguir repintándose los puntos. Así que ahora voy a trazar la gráfica. A mí me van a quedar con líneas quebradas. Yo les sugiero que le haga con curvas. No quedan líneas quebradas, quedan curvas perfectas, sin puntas. Según los puntos como iniciamos, estaríamos así. Mire, siguiendo punto a punto. Y esa sería la gráfica de esta función. A esa le vamos a llamar rosa de 3 pétalos. Veamos un número 2. Ahora sería 6 seno de 2 teta. Le voy a pedir que usted haga el gráfico, haga la tabla, perdón, ahí está la tabla, solo que ahora voy de 22.5 en 22.5. Yo luego le explico por qué. 0,22.5, ahora sería 6 seno de 2 veces teta, 6 seno de 2 veces 0. Y a la derecha están los valores que hemos obtenido. Otra vez obtenemos valores positivos y negativos. Yo le sugiero que haga en su cuaderno esto para que tenga la tabla. Ahí estarían ahora de 22.5 en 22.5. Y los puntos otra vez con la regla 0. Ahora comenzamos con 0 en 22.5, 4.24, luego 6, 4.24, otra vez 0. Sería el mismo punto que está en el centro. Menos 4.24 en 112.5, se va al lado contrario, se va a 292.5. Menos 6 en 135, menos 24.4 en 157.5, etcétera. Mire, ahí va dibujando cada punto y mire lo que obtenemos. Al unirlos, bueno, al final se volvió a repetir en 360, otra vez regresamos al mismo punto. Al unirlos, mire, usted lo hace despacio con su calculadora. Y ahora obtenemos una rosa de 4 pétalos.